Esta noche traspasamos los muros de la prisión de Olmos, la más grande de la Argentina. Nuestras cámaras recorrieron los laberintos oscuros donde viven miles de procesados y condenados, hacinados en un submundo infernal. Detrás de estos barrotes hay procesados que llevan hasta 7 años de incertidumbre, sin saber si serán condenados o declarados inocentes. Este informe les revelará cómo sobreviven los 30.000 presos que habitan las cárceles de nuestro país. En nuestras cárceles, muchas de ellas de régimen cloacal, verdaderas pocilgas infectas, diría yo. Nuestro segundo tema. Evangelina se perfila como la Evita del año 2000. Edición Plus estuvo en Tucumán, recorrió villas de emergencia junto a la esposa de Palito y comprobó que ella también está actuando bien en política y la gente le responde. No quiero parecerme a nadie, ¿no? Sería una petulancia decir quiero parecerme a Evita o me parezco en algo a Evita. Porque además si yo quisiera parecerme a alguien, ya dejaría de ser yo. Entonces estaría trabajando más en función mío, de mi imagen, que en función de la gente. Evangelina y Palito conforman hoy la pareja política más poderosa del país y constituyen un soporte importante para el gobierno de Menem. Pero en el fondo del camino, Ortega vislumbra su futuro presidencial. Edición Plus, con la conducción de Néstor Machiavelli y Lana Montalbán. Muy buenas noches. Buenas noches. Los que están tras las rejas, en los penales, también viven. Pero uno se pregunta, ¿es realmente vida? Sí, son gente que está condenada por la sociedad y está pagando los delitos que ha cometido. Pero en la historia que vamos a ver ahora, van a descubrir que hay miles de presos que no están condenados y que eventualmente pueden llegar a ser declarados inocentes. Esta noche vamos a entrar en un mundo tenebroso, el de la cárcel de Olmos. Nuestras cámaras nos van a llevar por esos laberintos a donde el sol nunca entra. Lo detuvieron. Y así comenzó su historia. En realidad, la historia de un preso cualquiera que de ahora en más recorre junto a otros tantos el duro paisaje carcelario del país. Acá no tendrá nombre. Lo llamarán interno. Su pasado será apenas otro legajo en un cajón. Su futuro, la obsesión de estar del otro lado de la reja. Su realidad inmediata, créase o no, que haya una cárcel que lo aloje. Hay 30.000 detenidos en todo el país. Más de la mitad habitan en prisiones porteñas y bonaerenses, lugares que por su concentración urbana deberían ser los más preparados para enfrentar el problema. Pero eso es solo en la teoría. La realidad, según las cifras oficiales, indica que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las cárceles han sobrepasado en más de un 70% su capacidad. Hay más de 3.000 presos esperando su turno para salir de las comisarías e ir a las cárceles. Acá, en el penal de Olmos, la situación es todavía más grave. Su capacidad ha sido rebalsada en más de un 100%. Y entonces se corta por lo sano. Donde dormían 2, duermen 4. Donde dormían 4, ahora son 8. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y sí, sobrecargado y Devoto pasa lo mismo. Yo estuve en la época de 1977, pleno proceso. Hay otra gente que estuvo ahora y está de la misma cantidad. 165 por pabellón, donde hay una capacidad para 90 personas. Y acá... creo, no estoy muy al tanto para cuánto es la capacidad, pero sé que hay casi cerca de 3.000 presos, que ya es un poco superpoblado es esto, ¿no? Y no solamente en esta cárcel, pasa en la cárcel de Bahía Blanca, pasa en Mar del Plata, pasa en Mercedes, está todo superpoblado la cárcel de Buenos Aires. Y Capital Federal, tanto Casero como Devoto, está pasando por las mismas circunstancias.
Pero el problema no solo es el cuánto, sino también el dónde. Lo admite el propio ministro de Justicia, Jorge Mayorano, al describir así la cárcel de Caseros. Y en esa unidad penitenciaria no entra el sol. Las condiciones son realmente severísimas y tiene paredes de ladrillo hueco que en algún momento de rapto, de rebeldía, los reclusos golpean, rompen la pared, sacan la cabeza y no se pueden escapar porque están tal vez en el piso 14. Entre los planes del ministro existe uno para descomprimir la población carcelaria. Ese proyecto ya lo hemos enviado y está en el Congreso de la Nación, un proyecto en base al cual un procesado cumple su prisión preventiva en su casa, sujeto al control de una pulsera electrónica. De momento, solo una solución a largo plazo. Pero este detenido, y este otro, y otros tantos, están detenidos hoy en un país preso de una crisis social que asoma entre los hospitales públicos, las villas miserias o la magra subsistencia de los más viejos. Mientras tanto, la sociedad paga 900 pesos mensuales por mantener a cada detenido, sin contar el costo de su paso por las comisarías, los tribunales o el funcionamiento de las escuelas penitenciarias, lo que es como decir casi 30 millones de dólares mensuales destinados a un sistema que fracasa. Yo estoy con una sola causa y me tienen de un lado para otro con juzgado, entre intrusión, entre sentencia y todo eso. Estoy en la Corte Suprema. No es el caso particular, no estoy hablando en caso particular, sino general, ¿entiendes? Y me parece que es aberrante eso, ¿no? El doctor Elías Neumann es abogado penalista y las cárceles son su especialidad. En los años 60 llegó a hacerse pasar por preso en prisiones argentinas y brasileñas para palpar de manera directa la vida carcelaria. En nuestras cárceles, muchas de ellas de régimen cloacal, verdaderas pocilgas infectas, diría yo, no se verifica más que un sentido, como digo, de depósito. Y esa readaptación no se puede verificar porque no se puede enseñar para la libertad en recintos lóbregos. Es algo así como enseñar deportes en un ascensor. La burocracia y la lentitud judicial contribuyen a que se multiplique enormemente el problema carcelario. Llevo 7 años y 8 meses procesado y creo que hay que darle un enfoque mejor a ese panorama. Lo que no se soluciona acá es el problema judicial, que es lo más triste. Automáticamente, según el Pacto de Costa Rica, una persona no puede estar más de 2 años procesado. Pero resulta que acá en la provincia de Buenos Aires los procesos son de 4, 5, 6, 7 años y si se puede seguir, se sigue. Firmado en los años 60 en la capital centroamericana, dicho pacto fue ratificado en los 80 por la recuperada democracia argentina. He aquí que lo del Pacto de San José de Costa Rica no dio todo el resultado que nosotros esperábamos porque hay toda una tendencia a que el pacto está vigente pero no rige. No sé si me explico. Es ley pero no rige. Pareciera que ya ni se puede decir echa la ley, echa la trampa, porque a la ley en muchos casos no la cumple ni la justicia. La cifra de detenidos que por la lentitud judicial no tienen condena es escandalosa. Y estamos hablando de mucha gente que según la ley es inocente, por lo menos hasta que un juez demuestre lo contrario. En Devoto, por ejemplo, hay actualmente algo más de 200 condenados y unos 1.200 presos sin condena. La situación se repite en el penal de Caseros, también con algo más de 200 condenados y 900 personas esperando sentencia firme. Aníbal Ibarra fue hasta 1990 fiscal federal de la Nación. Cree que el problema judicial y carcelario no se resuelve porque falta decisión política para hacerlo. Se implementó el juicio oral, se superó al juicio escrito, pero esto requiere un esfuerzo fundamentalmente presupuestario. ¿Qué pasa? La justicia es el poder marginal dentro de los poderes del Estado y entonces hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para implementar como corresponde el juicio oral. Lo miran, lo examinan, lo controlan. Saben que es un preso primario. No busca amigos, está tenso. Buenos zapatos, ropa prolija. En síntesis, muchacho de buena familia que recibirá provisiones seguras.
entonces sí se lo acepta en la ranchada, ese pequeño comedor en el que entre mates y sueños repetidos los días pasan calcados, monótonos. Un residente, ¿no es cierto?, se da cuenta que uno es primario, porque hay muchas cosas que no saben. A convivir, cómo es el penal, cómo es acá adentro, el trato entre nosotros, cómo tenemos que respetarnos, hablarse con respeto, muchacho, usted, nada de che o vos, porque uno se siente muchas veces mal. Gestos, códigos, jergas y una escuela particular que educa para la supervivencia entre rejas. Daniel Barberis preside la Fundación de Detenidos Sociales. Fue preso político de la dictadura. Durante 7 años su vida transcurrió entre las ajadas paredes de Devoto. No elude los temas escabrosos de la cárcel y entre los más escabrosos, el de la sexualidad. Pasé por todas las situaciones dentro de la cárcel y nunca vi una violación. Lo que sí vi son arreglos. O sea, un preso que le hace el filo a otro preso y le quiebra la voluntad de mantener su situación. Según una reciente encuesta realizada por el Ministerio de Justicia, para los presos, lo peor de los presidios es el trato de los guardias y la alimentación. Por eso, Edición Plus intentó llegar a todos los rincones de la prisión de Olmos, que según las autoridades, se encontraba de puertas abiertas a la televisión. Pero esto fue lo más cerca que pudimos estar, por ejemplo, de la cocina del penal. Tampoco, por expresa disposición del director, se nos permitió el ingreso al hospital. Definitivamente cerradas las puertas del calabozo de castigo en el subsuelo. Para algunos, verdadera antesala del infierno. Salud, alimentación, aislamientos. Las autoridades del penal se contradicen. Nos prometen mostrar todo y nos ocultan mucho. Hay algo que es realmente muy difícil de transmitirles a través de una pantalla de televisión. Es esa realidad terrible de estar adentro de una cárcel. Los ruidos, las rejas que se cierran y se abren, los olores, una mezcla insoportable, la sensación de realmente haber quedado fuera de un mundo normal. Nuestra investigación nos revela que las prisiones argentinas son verdaderos depósitos de seres humanos, así de simple. Y esto en el mejor de los casos, porque en el peor son centros de entrenamiento para futuros delincuentes. Esto es muy fácil de probar porque el porcentaje de reincidencia es altísimo y encima los delitos son cada vez más graves. Cuando volvamos, vamos a ver imágenes desgarradoras de lo que es la vida dentro de una cárcel. No hay cosa peor para el ser humano que la incertidumbre. Imagínense la incertidumbre de los condenados que están en la cárcel durante largos años sin saber si van a ser declarados culpables o inocentes. Y esta situación se agrava aún mucho más porque no les permiten trabajar. Y además, la familia comparte la angustia de la incertidumbre y por otra parte sufre de algunas de las consecuencias como la pobreza y la discriminación. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Así lo dice textualmente la Constitución. Señor juez, ¿cuál es su responsabilidad frente al artículo 18 de la Constitución Nacional? Justamente es una grave responsabilidad como juez, habida cuenta de que no está cumplido uno de los preceptos fundamentales. Y siento que mi prójimo está preso y que más allá de la libertad ambulatoria que le es privada, porque en los sistemas penales contemporáneos la privación de libertad es la pena básica y es la medida cautelar básica, se le están privando otras libertades y se le agrava ilegítimamente las condiciones de su detención. Aunque las cárceles argentinas se encuentran lejos de ser modelo de reeducación, a nadie escapa que los aires democráticos en el país ventilaron el mal olor que siempre tuvo el encierro carcelario durante las dictaduras. Usted, antes estos reportajes no existían, un periodista no entraba a la cárcel. Le estoy hablando del tiempo 76 hasta ahora porque desgraciadamente me comí tantos años preso. Y han ido cambiando ciertas cosas. Claro que las buenas intenciones se acaban en caso de que los presupuestos toquen su señal de alarma.
El guardiacárcel no tiene permitido hablar, pero de cualquier modo es un secreto a voces que, por ejemplo, el personal bonaerense no tiene uniformes por falta de dinero. Esto es muy riesgoso si tenemos en cuenta que en caso de amotinamiento entre la violencia y la confusión no se sabe quién es quién. Por eso los oficiales que pueden los pagan de sus bolsillos. 60 pesos les cuesta una campera y 30 una camisa. Y esto, sumado a un sueldo básico de 400 pesos, da una ecuación difícil de resolver a la hora de intentar cambios, sobre todo con un guardiacárcel que está siempre obsesionado con los peligros y las sanciones que enfrenta en caso de que se produzcan un motín o una fuga. En definitiva, muchas veces se siente un preso más, aunque del otro lado de las rejas. Sin embargo, la formación del personal penitenciario actual trata de adecuarse a los tiempos civiles, a pesar de los resabios dejados por una estructura de neto corte paramilitar. Para el jefe de cuerpo de la Escuela de Penitenciaría de la provincia de Buenos Aires, las cárceles lograron finalmente una mayor apertura. Con la anuencia de las autoridades del servicio penitenciario, las cárceles han trabajado prácticamente a puertas abiertas hacia la sociedad. El trabajo en la cárcel como castigo es una vieja idea tomada por nuestros códigos de los tiempos de la esclavitud. Por eso, aquí solo trabajan los condenados. Quienes están sin sentencia, más del 60% de los presos, no pueden por ley trabajar. Solo les está permitido el ocio y tachar los días en el almanaque. Y ocurre entonces que al no poder ejercer ese derecho humano, no puede mantener a su familia. Por otra parte, material y moralmente abandonada. Y lo que es más trágico, al no poder mantener a su familia, es obvio, la mujer sale a trabajar, los hijos ganan la calle y vuelve a engendrarse o a robustecerse el círculo delictual. Resulta difícil hablar del tema con esposas, madres o hijos. El temor a las represalias dentro de la cárcel contra parientes o contra ellos mismos al realizar las visitas actúa como mordaza automática frente a las cámaras de televisión. Se quejan de las revisaciones abusivas y del manoseo, que según cuentan es siempre uno de los reclamos en los amotinamientos. Hablan de malos tratos, eluden las cuestiones familiares. Los familiares son uno de los primeros que abandonan al detenido por causas diversas. ¿No es cierto? Tal vez por su causa, tal vez por la defraudación que le causa el interno, o sea, el preso, ¿no? a la persona, al ser querido. La situación en la isla Martín García, en pleno Río de la Plata, es distinta. Las autoridades bonaerenses realizan una experiencia de cárceles abiertas. El preso convive con su familia y hasta puede ir a buscar a sus hijos a la escuela. Isabel y Hugo están por salir en libertad. Prefieren que no se los identifique, pero nos cuentan su experiencia en la isla. La diferencia está de que no tenemos vamos a decir, un reglamento todos los días, como un horario de levantarnos a la mañana, cumplir con rutinas dentro de las unidades, un régimen de visita, que acá tenemos diariamente, día de visita tenemos todos los días, ¿no es cierto? Esta es la prisión de Hugo, una verdadera utopía comparada con la realidad carcelaria del país. Solo 12 presos tienen sitio en la isla, un lugar que tuvo alguna vez una cárcel famosa, en la que se produjo buena parte del empedrado de Buenos Aires. También célebre sitio de reclusión para los políticos, hoy afortunadamente punto de atracción turística. Aquí estuvo preso Irigoyen. En esta casa recluyeron a Perón hasta el 17 de octubre de 1945. Frondizi, tras su derrocamiento, vivió en este lugar. El ministro de Gobierno bonaerense, Fernando Galmarini, tiene bajo su órbita casi el 50% de los presos del país. Que no solamente en la isla Martín García hay régimen de cárcel abierta, en la provincia de Buenos Aires hay otras cárceles que también permiten que los internos trabajen, que los internos convivan no con sus familias en esos casos, pero sí que tengan una mayor libertad y una mejor situación que lo que están viviendo en cárceles con superpoblación. A pesar de los esfuerzos con los que de una u otra forma se trata de humanizar la vida en los penales, para el doctor Neumann, la raíz del problema está en la propia estructura carcelaria. La cárcel continúa siendo así porque hay gente interesada en el país, funcionarios carcelarios sobre todo, de no permitir ideas innovadoras.
que las hay. Muchas de ellas, de algún modo, como mosquitos que se le meten por abajo de la camisa. Mientras aumenta la delincuencia y baja el promedio de quienes pueblan las cárceles argentinas, nuevos delitos como la violación o la droga se integran en la vida social del país, todos provocados por gente que tarde o temprano debe volver a la sociedad. Precisamente la verdadera función que debe cumplir el sistema penitenciario. En tanto, el fenómeno místico y religioso se abre paso por todos los rincones de las cárceles con efecto multiplicador. Edición Plus logró registrar estas escenas en el penal de Olmos. Están todos entremezclados, homicidas, estafadores o ladrones de mayor o menor peligrosidad. Allá están ellos, con sus cuentas pendientes. Acá estamos todos nosotros, frente a un problema que hasta ahora quizás nadie supo, pudo o quiso resolver, de uno y otro lado de las rejas. Esta gente que acabamos de ver, que está intentando escaparse de los barrotes a través de un arrebato místico, está pagando una deuda con la sociedad. Lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si este sistema que acabamos de mostrar sirve para proteger a la sociedad o simplemente para crearle mayores problemas a plazo fijo. Damos vuelta a la página. Seguramente una de las preguntas que se hizo ayer el presidente Menem en Tucumán es hasta dónde Evangelina Salazar puede ayudarlo en la reelección presidencial. Nosotros también nos hacemos la misma pregunta. Y además, ¿Evangelina quiere ser levita del año 2000? Cuando volvamos el informe desde Tucumán.